Bienvenidos sean todos a un nuevo laboratorio legal. El día de hoy nos encontramos en Casa Toscana, Jardín de Eventos. Agradecemos por habernos brindado sus instalaciones para poder llevar a cabo este laboratorio con ustedes. Contamos con la presencia del fiscal Emerson Enrique Boniface Villano, un gusto doctor, quien es fiscal adjunto de la 4ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa. Con él vamos a desarrollar el tema de fraude en la administración de personas jurídicas. Doctor, para empezar, ¿qué podemos entender dentro del concepto de lo que es la persona jurídica? En primer lugar, agradecer la invitación, muy gustoso poder desarrollar este tema. La administración fraudulenta, conforme lo señala el artículo 198 del Código Penal, pues es un delito que el legislador ha tenido a bien regularlo para salvaguardar los intereses de las personas jurídicas. Para efectos de este delito, persona jurídica se entiende por aquel ente ficticio, digamos, con fines comerciales y sobre todo con la nota característica de que esta persona jurídica pues se implante en el mercado, en el tráfico económico jurídico. Es decir, realiza actividades tendientes a obtener ganancias y también a brindar servicios o también a la venta de bienes. Para este tipo penal, esa es la connotación que se le da a personas jurídicas. Y sobre ello pues es pertinente pues ejemplificar cuál es la relevancia de tener en claro pues qué es para este tipo penal persona jurídica y traer a colación pues un caso de la Corte Suprema. Perfecto, doctor. La Corte Suprema tuvo en última instancia el conocimiento de un caso en el cual se imputaba, o sea, se le atribuía a un decano de un colegio profesional de abogados y también a una tesorera que durante la gestión de un determinados años ellos no habían rendido cuentas y también había pues ciertos faltantes entre el balance y la auditoría que se había hecho entre egresos e ingresos. Entonces pues se les condenó por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, sobre todo cuando pues la persona se aprovecha en beneficio suyo o de otra persona de los intereses propios patrimoniales de la persona jurídica. Entonces se llegó hasta la Corte Suprema por un recurso de casación que interponieron los condenados y la Corte Suprema estableció que la conducta era típica, o sea que no configuraba el delito de administración de personas jurídicas. ¿Por qué? Justamente ahí está la aclaración respecto de qué es lo que hay que tener en cuenta por persona jurídica en este delito. ¿Por qué? Porque los colegios profesionales tienen personería pública, son creados por ley, por voluntad del legislador, y si bien se les da cierta autonomía en su gestión administración, pero no se apartan de la naturaleza de su tipo de personas jurídicas, son personas jurídicas públicas, ¿no? Y este tipo penal está destinado a las personas jurídicas privadas, comerciales o no, societarias o no, con fines de lucro o no, pero con la nota característica de que se implanten en el mercado, es decir, en la brindación de servicios y la obtención de ganancias, en la venta de bienes y la obtención de ganancias. Entonces, esa es muy relevante tenerlo en cuenta en este tipo penal, ¿no? Perfecto, doctor. Entonces, nos está diciendo de que lo que es el delito de fraude en la administración de personas jurídicas se entiende más en el sector privado. Exacto, son las personas jurídicas privadas. ¿Por qué? ¿Y ello de dónde? ¿Cuál es la razón de ser de esto? De los supuestos del artículo 198. El artículo 198 establece una serie de supuestos para que entienda nuestro público. Sería como los tipos. Exacto, las conductas, ¿qué conductas van a configurar delito? Por lo menos este delito, ¿no? ¿Qué conductas? Entonces, de esas conductas que tienen que ver con omisión, por ejemplo, con falsificación de balances, ¿no? Con falsificación de auditorías, con ocultamiento de la real situación económica de la empresa. Entonces, todos estos tipos te permiten a ti inferir, deducir de que está destinado a personas jurídicas privadas, ¿no? De intercambio en el mercado de ganancias y servicios.
Entonces, doctor, estos supuestos que usted está mencionando, nuevamente dice que lo encontramos en el artículo 198 del Código Penal. Ahora, también sobre ello es importante tener en cuenta que este artículo, desde su incorporación en nuestro Código Penal, que data del año 91, ha sufrido dos modificaciones en el tiempo. Una en el año 2006 y otra en el año 2008, ¿no? Y que la actual regulación en el año 2008, ¿no? La última. En ella, ¿cuáles son la relevancia de estas modificaciones? Las personas que pueden cometer este delito, ¿no? En el año 2006 se establecía un catálogo muy digamos, cerrado, muy específico de qué personas podían cometer, ¿no? El Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, el administrador, el auditor, ¿no? Entonces, y en el 2006 se quiso agregar, ¿no? Se agregó al auditor externo, al auditor interno. Es decir, lo que quería el legislador era no dejar escapar a ninguna persona que defraude a los intereses de la persona jurídica fuera de este tipo penal. Entonces, como aún estableciendo una serie de cargos, no daba abasto porque por ahí se podía escapar algún tipo de persona que pueda defraudar a los intereses de las personas jurídicas, pues en el 2008 se estableció ya una connotación más amplia. Aquella persona que detente la administración o representación de la persona jurídica. Y con ello, ¿qué es lo que vemos detrás de esta modificatoria? Que ya no nos vamos a basar en un título formal, ¿no? Administrador, gerente, sino en el fondo, en lo material. Aquella persona que administre, que se pruebe que realmente administraba, disponía de los recursos de la persona jurídica, ingresa a este tipo penal. Wow, eso es muy interesante, doctor, porque digamos, entonces una persona que comete fraude en la persona jurídica, en la administración de la persona jurídica, no puede excusarse con que no sustenta un cargo para que no se le impute este tipo delictivo, ¿no? Exacto, es más, mira, ahí hay también otro caso de ejemplificador. No sé si recordarán, hace un tiempo se llegó a condenar por este delito fraude en la administración de persona jurídica a quien era el presidente del Club Alianza Lima, Guillermo Alarcón. Es un caso ya pasado, por cual se puede comentar, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, ¿qué se le imputaba? Que no obstante que la comisión de disciplina del club ya lo había separado del cargo, él seguía detentando acciones propias de administrando los recursos del club. Entonces, si nos basamos en un tema formal como era antes, pues él ya no lo era, entonces ya no entraba el tipo, no. Entonces, como él seguía, no obstante ya no tener el cargo, él seguía realizando acciones donde disponía de recursos. Por ejemplo, una acción que se le atribuía a él es que él había abierto cuentas bancarias a su nombre personal, a donde destinaba los ingresos por la compra y venta de jugadores del club. Y él disponía, bajo su propia voluntad, a sus cuentas personales del dinero que ingresaba al Club Alianza Lima. Entonces, por eso se le llevó a condenar por fraude de la administración personal. Claro, es que las acciones que estaba realizando se encontraban dentro de la administración. Exacto. Perfecto, doctor. Doctor, ahora, digamos, ¿cuál es la sanción que reciben estos sujetos, ¿no? que cometen? El artículo 198 nos prevé una pena no menor de exactamente 1 año ni mayor de 4 años. Es decir, entre 1 o 4 años, dependiendo de los antecedentes penales que puedan tener una persona o de las condiciones propias, profesionales o no de esta, es que se va a graduar su pena, ¿no? Así es. Sí, quizás es una persona que ya reiteradas veces viene cometiendo actos así. Doctor, queremos saber ejemplificar por un caso específico. Supongamos, ¿cómo se daría, cómo un gerente de una empresa podría incurrir en este delito, ¿no? El de fraude? Ya, hay varias modalidades. Por ejemplo, desde que omite información de dar cuenta, por ejemplo, en el caso que te comentaba del presidente de Alianza Lima, del expresidente de Alianza Lima, a él le exhortaba al consejo directivo a que establezca asambleas o reuniones para que pueda rendir cuentas. Y por ejemplo, él hacía caso omiso de eso. Podemos ver el numeral, el primer supuesto de este artículo establece a aquella persona que omite brindar a los socios, accionistas, el real estado de la empresa. También realizando préstamos indebidos a nombre de la persona jurídica, también falsificando balances también económicos de esta empresa, también aprovechándose del dinero en beneficio propio de terceros, es decir, apropiándose del dinero de la persona jurídica, ¿no? Esos son, como podrás ver, la nota característica de todos estos supuestos es defraudar a la correcta administración, gestión
y camino de la persona jurídica, ¿no? Claro, porque se le deposita confianza. Exacto. ¿Y por qué, Así por qué, es. y por qué el legislador peruano se ha preocupado en estas conductas llevarlas hasta el derecho penal? Entonces, que el derecho penal se dice que pues es la última ratio, que no toda conducta humana pues merece una pena, que es lo último que se debe. Entonces, ¿por qué el derecho penal se ha preocupado por tener una conducta así? ¿Por qué? Porque las personas jurídicas, societarias o no societarias, comerciales o no, pero que están dentro del mercado en el intercambio de bienes, servicios y obtención de ganancias e inversiones, efectivamente mueven la economía de un país. Entonces son de bastante importancia protegerlas, porque éstas no sufran este tipo de defraudaciones, que al final van a tener consecuencias en el mercado económico, ¿no? Así es, doctor. Doctor, en los supuestos que he mencionado, en la cual un gerente podría incurrir en este delito, ¿también se aplican estos mismos supuestos a los accionistas? Mira, lo que pasa es que acá los accionistas serían más, pues, dependiendo de cómo se da el hecho, podrían ser parte agraviada. Recuerda, mira, por ejemplo, en el caso de Alianza Lima, pues el presidente es quien disponía de los recursos a su antojo, en pocas palabras, y eran los demás accionistas los que se habían perjudicado. Y eran estos quienes lo instaban a que haga reuniones para que rinda cuentas, y él omitía hacerlo, no le daba la real situación o el balance del club. Y recordemos que el club llegó a estar en un estado pues económico muy deficiente entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo? Dependiendo de quién realice la acción. O sea, si algún accionista realiza esto, también, si demuestra, o sea, a ver, para tener en claro, con la modificatoria ya del año 2018, lo que se hizo es, cuando se acredite que esta persona sea accionista, sea gerente, sea del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, auditor, sea el cargo que detente, demuestre que en los hechos, o sea, en las pruebas, él disponía del dinero, movía el dinero, movía la administración, él tenía dominio de la persona jurídica, es imputable este delito. Así es. Muchas gracias, doctor. Esta información va a servir bastante a las empresas, a todos aquellos que nos están observando el día de hoy. Y pues es información muy clara y muy necesaria para todas las empresas. Doctor, vamos a finalizar con unas recomendaciones por su parte para las empresas. A ver, para poder evitar este tipo de conductas, muy similar, recuerda, como este tipo de conductas tienen que ver con la correcta administración de una persona jurídica privada, es muy similar, pues, y llevamos el símil de la correcta administración de una empresa, de una administración pública, ¿no? Es el constante, pues, control, como por ejemplo, pues, auditorías periódicas. Son muy importantes en una empresa privada, ¿no? Contar con estudios, hay estudios contables, jurídicos, financieros que se especializan en brindar este tipo de servicios. Son muy importantes para una persona jurídica porque te permite, pues, efectivamente, ¿no? Verificar cómo se está llevando la correcta administración de una persona jurídica. Está bien. Entonces sería auditorías. Auditorías, balances, estudios muy constantes de tu, digamos, persona jurídica societaria, porque ello te va a permitir efectivamente poder fiscalizar cómo es que da la acción de aquellas personas que tienen la administración de la misma, ¿no? Perfecto. Listo, doctor. Han quedado estos puntos muy claros. Le agradecemos una vez más por estar aquí el día de hoy con nosotros y con todos nuestros espectadores. Agradecemos una vez más a Casa Toscana por brindarnos sus instalaciones y nos vemos hasta el próximo episodio de nuestro laboratorio legal. Hasta luego, cuídense.